Bien chicos, vamos a continuar entonces con nuestra práctica. Estamos en la práctica número 4, introducción a fórmulas, y estamos ahorita trabajando. Vamos a continuar con el archivito de las fórmulas. Estamos en la hoja práctica referencias o práctica ref, esta hoja de acá, práctica ref. Ya habíamos hecho en la anterior sesión pues este cuadrito de acá. Nada más repito nada más las puras fórmulas, que es para el subtotal. Habíamos dicho que era nada más multiplicar lo que teníamos en F7, que es lo que teníamos en el curso unitario, por E7. ¿Sí? Puede ser al revés también. ¿Sí? Recuerden que el orden de los factores no altera el producto. Puede haber sido cantidad por precio unitario, ¿sí? Y nos iba a dar exactamente lo mismo. Aquí hablábamos sobre el tema de las referencias. En esta ocasión nos sirve como referencia relativa porque necesitamos que las dos referencias vayan cambiando conforme las utilizamos hacia abajo en las demás fórmulas. Después, para el descuento, nosotros referenciamos primero al subtotal y lo multiplicamos por el 9% que tenemos en la celda I3. Aquí sí usamos la referencia absoluta. Esta nosotros la cambiamos con F4. Inicialmente tenemos una referencia así, relativa. Para cambiar la absoluta, presionamos la tecla F4. Y listo. Lo que va a hacer esto es que la referencia a I3 se va a quedar siempre fija, mientras que la referencia a G7 va a seguir cambiando. Vemos esto cuando lo rellenamos. Aquí, lo rellenamos y vemos, por ejemplo, en la última fórmula que el que era inicialmente G7 cambió hasta G23, mientras que I3 todo el tiempo se mantuvo siendo I3. Es la referencia de acá arriba. ¿Vale? Y pues ya, el total era bien sencillo, era de kindergarten, era G7, que es la referencia del subtotal, menos el H7, que es el descuento. Es decir, al subtotal le restamos lo que precisamente le íbamos a descontar, nuestra promoción del 9%. Listo. Les decía que esto de referenciar a las celdas es bastante práctico porque en el momento en el que, por ejemplo, nosotros decidamos ser más espléndidos y dar ahora el 9.01%, ¿sí? Entonces vean cómo ya cambian todos los datos acá, porque todos estos están haciendo referencia a la celda de acá. Bueno, este de acá está haciendo referencia a la celda de acá, y ese total pues hace referencia a la celda de los descuentos, y como cambió el descuento pues también cambia el total al final. Parece igual, pero nada más cambiaron unos décimos ahí. Pues prácticamente es lo mismo. Ahora avanzamos al siguiente tema. Aquí ya hacemos uso de referencias, ¿sí? Les comentaba que hay tres tipos de referencias. La relativa, que es la que usamos todo el tiempo, casi todo el tiempo. La absoluta, que la vamos a utilizar siempre que nosotros necesitemos hacer referencia todo el tiempo a una misma celda o a un mismo rango de celdas. Y las referencias mixtas, estas van a ser un poquito más raras y las vamos a utilizar cuando a lo mejor solo necesitemos fijar una parte de la referencia, ya sea solo la columna o ya sea solo la fila. Vamos a ver precisamente ese ejemplo de referencias mixtas con esta sencilla tabla de multiplicar. Nosotros necesitamos multiplicar esos valores de acá por todos esos valores de acá, para que los resultados se nos agreguen acá, se nos muestren en esta parte. ¿Vale? Nuestra fórmula es la siguiente. Vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar. Vamos a hacer esto más para acá, para que tenga aquí a la vista mi barra de fórmulas. Vamos a multiplicar, signo de igual primero. Los valores que tenemos aquí en la columna L, vamos a dar clic en la primera referencia, que sería L8. ¿Vale? Lo vamos a multiplicar, vamos a apretar el asterisco. ¿Vale? Y lo vamos a multiplicar por todos los valores que tenemos en la fila 7. Vamos a empezar con este, por M7. Así es nuestra fórmula base, L8 por M7. Ahora vamos a identificar cómo tienen que ser nuestras referencias para poder utilizar esta misma fórmula que estamos creando ahora en todas las demás celdas vacías para obtener el resto de respuestas o todos los demás resultados. ¿Sí me explico? Por ejemplo, empezamos con L8. L8 tiene que, cuando rellenamos para abajo, tiene que seguir cambiando en las demás filas, porque después tenemos que multiplicar por el 3, por el 4 y por el 5, ¿vale? Entonces L8
Cuando hablamos de filas, que es el número 8, la fila 8, esta fila 8 sí tiene que seguir cambiando. Luego tiene que ser 9, luego tiene que ser 10 y así sucesivamente. Entonces aquí podemos identificar que el 8 no se va a fijar. Pero cuando rellenemos a la derecha, nosotros necesitamos seguir haciendo referencia al mismo 2, porque después necesitamos multiplicar este mismo 2, luego por el 3, y luego por el 4, y luego por el 5. ¿Sí me explico? Pero siempre, para la derecha, siempre va a ser el 2. Tenemos que multiplicar por ese 2. Entonces, de nuestros indicadores de referencia, de esta primera, ¿cuál es el que debemos fijar entonces? La columna L, ¿cierto? Porque para todas las demás tiene que seguir siendo L. Entonces, pueden utilizar el F4 hasta llegar a fijar la letra L, o también pueden hacer, se colocan antes de la L y ahí ingresan el signo de pesos, ¿sí? Para evitarnos tanto botonazo, ¿sale? Nos colocamos antes de la L y ahí colocamos el signo de pesos. Lo que estamos haciendo con esto, chicos, es precisamente indicar a nuestra fórmula que la columna L es la que siempre se va a mantener fija, va a ser siempre la misma. Mientras que la fila 8, esa sí va a continuar actualizándose, se va a cambiar. Cuando rellenemos para abajo va a ser 9, luego 10 y luego 11. ¿Me explico? Eso es lo que nos interesa o lo que nos conviene para esta referencia. Pasémonos a la siguiente referencia, M7, que es la de acá arribita. Entonces, nosotros queremos que cuando rellenemos para la derecha, ¿sí? Cambie la columna de M, luego cambia a N, porque queremos que sea luego, que multipliquemos luego por el 3, y luego por el 4, y luego por el 5. Entonces queremos que cambie esta M, después cambia a N, luego cambia a O, y luego cambia a P, ¿cierto? Entonces, aquí en nuestra referencia, la M la necesitamos así, relativa, que no cambie, ¿sí? No le vamos a hacer ningún cambio a esto. Ahora revisemos la fila 7. Nosotros estamos aquí en la fila 7, que es la de acá, pero cuando rellenamos hacia abajo, nosotros necesitamos que se siga multiplicando por el mismo 2 que está aquí arribita, porque queremos luego multiplicar por 3, 3 por 2, luego 4 por 2, luego 5 por 2, o sea, todos van a multiplicar por el mismo 2 de acá. Entonces, lo que necesitamos es que esta fila 7, que es donde estamos ahora, donde está ahorita el 2, se mantenga, siempre siga siendo el número 7. ¿Y cómo lo hacemos entonces? Ahí, antes del 7, colocamos el signo de pesos. ¿Sí me explico? Entonces lo que estoy haciendo en esta segunda referencia es fijar la fila 7. Solo la fila 7. La M va a seguir cambiando, después va a ser N, después va a ser O y después va a ser P. Pero el 7 siempre va a ser 7. Es decir, siempre nos vamos a estar refiriendo a la fila 7. Nuestras fórmulas después va a cambiar a N7 y luego a O7 y luego a P7. Eso es lo que nos interesa cuando rellenemos para acá. Pero cuando rellenemos para abajo, necesitamos que todas estas fórmulas sigan siendo 7, que nunca cambien de fila, para que se mantengan aquí arribita en su referencia. ¿Listos? Aceptamos esta primera fórmula y después para reutilizarla hacemos lo siguiente. Copiamos esta, podemos usar un control C y luego seleccionamos toda el área donde la queremos. Toda el área donde la vamos a usar y presionamos un Enter. ¡Pum! Chacalaca. ¿Ya vieron? También pudieron hacer esto, vean. Me voy a regresar. También pudieron hacer esto. Tomamos la primera celda, nos ubicamos en el punto de relleno, damos un clic sostenido, rellenamos primero para la derecha, mantenemos esa selección y luego rellenamos para abajo. Así. También se puede hacer de esa manera. ¿Sí? Y observen lo siguiente, me voy a colocar son los mismos. Sí, sí, vean. Hasta aquí llegamos al 25, voy a borrar todos los demás. Voy a copiar esta fórmula y la voy a pegar acá. ¿Ahí vieron? Entonces, cheque su fórmula, cheque la primera fórmula, a ver, si mantuvo la referencia L fija, 8 relativo, por, es decir, el signo de peso es L. Exacto, ahí está el detalle, ya vieron, ni que era Cantinflas, ahí está el detalle. Los demás, ¿sí nos salió, chicos? Sí, checamos que el signo de pesos estuviera antes de la L, en nuestra referencia L8, bien, y que el signo de peso estuviera antes de la 7, en nuestra referencia M7. Chicos, eso es una referencia mixta, ¿sí? O una de referencia combinada, si lo quieren ver así, porque no es ni completamente absoluta ni completamente relativa. ¿Sí? Entonces,
obtenemos el último resultado. ¿Sí? Es una referencia mixta, así es. Obtenemos el último resultado. Vean cómo esta primera referencia, donde primero era L8, ¿sí? Cambió hasta L11. Ahorita lo apoyo. Y esta referencia que inicialmente era M7, cambió hasta P7. ¿Sí? Eso es como nos van a ayudar las referencias mixtas, para no estar haciendo. Si yo desconociera, si desconocieran el uso de las referencias, tendríamos que hacer una fórmula para esta columna, luego una fórmula para esa otra columna, luego otra fórmula para esta y luego otra fórmula para esta. Ahorita son 4, pero imagínense que tuvieran unas 10 o 20 columnas, ¿no? Se iban a llevar todo el día ahí haciendo fórmulas. Voy a detener tantito la grabación. No. Muy bien, continuamos. Ahora revisemos la práctica que tenemos abajito. Aquí abajito tenemos la práctica que dice, pongámonos más rudos. Aquí vamos a calcular precios de venta. Tenemos la siguiente información. Tenemos una planillita, una tablita, donde ahora nos dedicamos a vender pues, ropa, ¿no? Tenemos aquí el costo en el que la tienda lo adquiere y luego tenemos diferentes precios donde nosotros vamos a irlos calculando para poderle ganar el porcentaje que tienen arribita. ¿Sí? Para que puedan observar bien los nombres que tienen los diferentes precios que vamos a utilizar, vamos a autoajustar el alto de la fila 31. Colóquense entre la fila 31 y la 32, aquí en medio, le damos doble clic. ¿Bien? Para que nos aparezcan todos los nombres completos de nuestra fila de los tipos de precios, ¿no? Les decía, el precio de compra es cómo lo adquiere la tienda. Vamos a calcular un precio de mayoreo, luego uno de público y uno de cliente preferencial, considerando los porcentajes de ganancias que tenemos aquí arriba. Es decir, para el precio de mayoreo, pues le quiero ganar el 15%, para el de público un 20% y para los del cliente preferencial un 7%. ¿Okay? Eso es para mis familiares y amigos. Y aquí el precio del mayoreo pues ya va a ser para mis clientes que tienen tiendas, ¿no? Y pues el precio público para la gente que viene ahí a mi boutique. ¿Cuál sería la fórmula? A ver cómo me ayuden primero para hacer la fórmula base y después vamos analizando cómo van a ser las referencias, ¿verdad? Lo primero es igual, muy bien, hasta ahí todos vamos bien. C32 es el precio de compra, muy bien. D30 es el porcentaje, correcto, acá, el porcentaje de acá, muy bien. Con eso vamos a obtener cuánto le vamos a ganar, ¿cierto? Ok, ahora ¿qué hacemos? Ok. Si quieren por el momento las referencias las dejamos ahorita para el final. Primero completamos la primera fórmula y ya que la tengamos hecha, entonces sí vamos a analizar cómo van a quedar las referencias, ¿va? Porque si nosotros lo dejamos así, nada más, enter, lo que voy a tener es lo que voy a ganar, ¿cierto? Pero necesito saber el precio en el que lo debo dar para ganarle eso. Entonces a mi fórmula, ¿qué le faltaría? ¿Seguros? Les decía, ya tengo lo que voy a ganar, pero si yo lo doy en eso, en lugar de ganarle, le voy a perder, ¿no? Porque me costó 300 pesos. Exacto, hay que sumarle. Hay que sumar, aquí después de esta multiplicación, hay que sumar lo que nos costó, los 300 pesos. Y ahí ya tenemos la fórmula base, ahora sí hay que analizarla, ¿va? Estos C32 hacen referencia al precio de compra. Analicemos primero cómo va a cambiar si nosotros la rellenamos hacia la derecha, ¿vale? Para obtener los demás precios. Este C32, que son los 300 pesos de mi pantalón, si yo lo relleno para la derecha, después, ¿qué va a pasar con esa referencia? Va a cambiar, exacto, va a cambiar a D32, se va a mover aquí. Y entonces ya no voy a estar haciendo referencia a los 300 que me costó, sino a los 345 que le voy a estar dando, dándolo a precio de mayoreo, ¿vale? Y no, para todos los demás también tengo que considerar los 300 pesos que me costó el pantalón. Entonces aquí, ¿en dónde me interesa fijar? Para que no se mueva en letras, ¿cuál fijo? O sea, en columnas, que son las letras, fijo la letra, ¿cierto?
O sea, me tengo que colocar antes del C, que es donde me está indicando que es la columna en la que estoy inicialmente, la C, es esta. Entonces me coloco aquí mi referencia antes del C y ahí coloco el signo de pesos, ¿sí? Con eso ya estoy diciendo que no va a cambiar la letra C, todo el tiempo va a ser C. Ahora, el 32, ¿nos conviene fijarlo o no? El 32 hace referencia a esta fila que está aquí, donde tengo el precio del pantalón. Pero cuando yo rellene para abajo para sacar los demás precios de mis demás artículos, me conviene que después cambie el precio de la camisa y luego el del suéter y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces ese 32 se va a quedar así. Así nos conviene que quede relativo. ¿Sale? Después utilizamos, vamos a adelantarnos un poquito, utilizamos después hasta el final la misma referencia. Entonces hay que hacer lo mismo, porque es la misma. Si vengo acá, signo de pesos, antes de la C y el 32 lo dejo igual. ¿Sale? Porque para todos los demás también tengo que sumarle el mismo precio de compra. Entonces se va a quedar igual que al principio. ¿Sí me explico? Ahora, regresamos en medio para la parte del D30. El D30 hace referencia al porcentaje. Si yo relleno esto para la derecha, después tiene que cambiar a E30 y luego a F30. Entonces, ¿la letra D la fijo o no la fijo? No, se queda así, correcto. Ahora, cuando relleno para abajo, la fila 30, ¿me conviene que después cambie a la 31 para que haga referencia aquí a ese texto? No, exacto, no me conviene porque entonces me va a dar un error de valor, porque voy a estar multiplicando un texto. Entonces, ¿qué hago? Lo fijamos con el signo de pesos antes del 30. ¿Sí? ¿Todo bien? Y ya, todo fuera como eso. Ya tenemos lista nuestra fórmula. Primero, ¿qué es lo que hicimos? Primero hicimos la fórmula base, la estudiamos, y ya que la tenemos hecha, entonces sí, empezamos a analizar qué nos conviene fijar y qué no nos conviene fijar. Cuando ustedes ya dominen eso, pues ya conforme vayan la fórmula incluso, ya van a saber qué fijar y qué no fijar, ¿sale? Pero pues al principio sí tenemos que primero detenernos un ratito y analizarla, ¿sale? Lo que fijamos es lo que me dice el signo de pesos antes. Correcto. Pero en la primera estoy fijando la letra. En la segunda voy a fijar el número, que es la columna del porcentaje, del peso. Así es, entonces, exacto, en la segunda fijamos la fila 30. La fila 30. Y en la tercera estoy fijando nuevamente la columna C. Muy bien. Exacto. Buena observación. Este signo de pesos es nuestro indicador para saber qué es lo que nos está, qué es lo que estamos fijando. Correcto. Es nuestra ancla. Ese nos va a indicar cuál es el elemento que se está fijando. Si yo coloco el signo de pesos antes de la letra C o antes de una letra, es porque voy a fijar la columna. Si lo coloco antes del número, lo que le estoy indicando a la fórmula es que voy a fijar la fila. ¿Sale? ¿Todo bien? Vamos a probar esto. Podemos copiar esta misma fórmula y luego la pegamos en todas las demás celdas donde se requiere utilizar la fórmula. Y ya tenemos todos los resultados. ¿Sí? Si nos pasamos a esta última fórmula que está aquí en la esquinita, damos doble clic, vemos cómo esta referencia azul, que eran los precios de compra, inició acá arribita y terminó hasta acá abajito. Y eso es correcto, porque esa última fórmula estamos calculando el precio del saco. ¿Sale? Y luego la referencia que hicimos al porcentaje de ganancia, este inició aquí en el 15%, pero para esta fórmula que ya estamos calculando el precio del cliente preferencial, se tuvo que mover hasta esta otra columna que es la F. ¿Sí? Solo se movió hasta acá arriba. La referencia roja nunca se movió para abajo en las filas, y la referencia azul nunca se movió en columnas. ¿La vieron? Esa es la característica o esa es la ventaja que ustedes tendrían al dominar los tipos de referencias. ¿Bien? Voy a dejar de grabar para que ustedes hagan este ejercicio, ¿va? Se los explico. Tienen que calcular los tipos de cambio, ¿vale? Tenemos aquí diferentes gastos que podría hacer una persona en su hogar, pagos de renta, de agua, de luz y todo, y cuánto es lo que pues se podría gastar en pesos mexicanos, ¿no? Moneda nacional. Queremos ahora hacer una conversión. ¿Cuánto sería esta renta de 3,000 pesos en dólares? ¿Cuánto serían esos 3,000 pesos en dólares canadienses? ¿Y cuánto serían esos 3,000 pesos en euros? Considerando los tipos de cambio que están acá arriba, ¿sí? Obviamente ya no son los actuales. Si ustedes quisieran trabajar con precios, con tipos de cambio actuales, pues se meten por ahí a Google y chequen en cuánto está cada moneda, ¿vale? Pero para la práctica nos sirven así, ¿vale?
Entonces tienen que checar primero que nada la fórmula, ¿no? ¿Qué fórmula van a utilizar para hacer la conversión? Y ya que tengan la fórmula, entonces sí ya empiezan a checar cómo van a hacer las referencias, ¿va? Porque la misma fórmula que ustedes usan acá les debe servir para todas las demás. ¿Me expliqué? Bien. Ahí se los encargo, chicos. Bien, vamos a darle solución a este ejercicio, está bien fácil. La fórmula es la siguiente, ¿no? Vamos a poner un igual, ahí todos empezamos bien. Y este precio, bueno, este valor que teníamos aquí, que era cuánto era lo que nos costaba en pesos, le vamos a dividir, ¿sí?, sobre el tipo de cambio que teníamos aquí para cada moneda, ¿vale? Y lo referenciamos aquí arribita. Esa era la operación básica. Ahora vamos a definir cómo van a quedar las referencias. Este I32 que hace referencia a los pesos, cuando rellenamos para abajo, es conveniente que el 32, que es la fila, siga cambiando. 33, 34 y para todos los demás. Pero la columna I, que es la que de acá, no nos conviene que se cambie cuando rellenemos para la derecha. Tiene que seguir siendo I. Entonces, me coloco antes de la I y aquí coloco el signo de pesos. Para la segunda referencia, que hacemos referencia al tipo de cambio, aquí sí queremos que la letra cambie cuando cambiamos a la derecha, porque queremos después referirnos a la K y luego a la L, que son los otros tipos de cambio, pero no queremos que cambie la fila, ¿sí? Porque cuando rellenamos para abajo, después cuando calculemos el costo del agua en dólares, pues queremos que siga siendo el mismo tipo de cambio que está en la misma fila 30. Para esto, yo me coloco aquí arribita antes del número 30, que es mi indicador de fila, y ahí es donde coloco el signo de pesos, antes del 30. ¿Sí? Eso era todo, chicos. Si yo tomo este resultado, control C, y luego lo pego en todos los demás, enter, entonces me vengo aquí al último para nada más comprobarlo, doble clic. Vean este azulito, que era la referencia inicial al primer costo en pesos, solo se movió en filas, pero nunca se cambió de columna. Y esta referencia a mi tipo de cambio, ¿sí?, que empezó aquí en la columna J, solo se movió en columnas, pero nunca cambió de fila. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Listo, chicos. Eso sería pues todo en relación, perdón, con el tema que tiene que ver con los tipos de referencias. Recapitulamos, son tres: la relativa, que es la que cambia completamente; la absoluta, que es la que no cambia ni en columnas ni en filas; y las mixtas, con las cuales podemos fijar ya sea solo la columna o fijar ya sea solo la fila. ¿Vale? Continuamos. Ahora sí, venimos al tema de las primeras funciones. A ver si nos dio tiempo de ver todo. Aquí, chicos, yo les comentaba al principio, me voy a regresar tantito, aquí me sale introducción a fórmulas, que dentro de los elementos que tiene una fórmula, teníamos a los datos, de los cuales pueden ser constantes, aquellos datos que van a ser siempre los mismos en nuestra fórmula; las referencias, que ya fue lo que estuvimos trabajando en la práctica anterior, que pueden ser relativas, absolutas y mixtas; y las funciones. Nosotros también podemos utilizar dentro de una fórmula una función para poder obtener un resultado en ella. ¿Vale? Las funciones son precisamente eso, son fórmulas predefinidas que se pueden usar solo o como parte de una fórmula más larga. Cada función tiene una sintaxis o una forma de escribirse que nos va a especificar qué argumentos requiere dicha fórmula para poder trabajar y obtener un resultado. Vamos ahora sí a las funciones. La sintaxis o la forma de escribir una función, es la siguiente. Obviamente debe llevar un signo de igual, porque pues una función es un elemento dentro de una fórmula. Entonces el signo de igual no puede faltar. Ahora, no necesariamente tiene que ser signo de igual y luego la función, porque a lo mejor la función puede estar ya dentro de una fórmula más larga y el signo de igual a lo mejor ya se puso mucho antes, ¿sí? Y a lo mejor ya se hizo alguna otra operación y después yo requiero utilizar la fórmula. Entonces ya no tengo que volver a escribir el igual. El igual solo se escribe la primera vez para empezar la fórmula. ¿Sí me explico? Después, una fórmula va a tener el nombre, ¿sí?, que me va a indicar una función va a tener su nombre, que me va a indicar precisamente qué función estoy utilizando, y luego se van a abrir paréntesis. Se va a abrir un paréntesis, y dentro de los paréntesis
van a venir o vamos a ingresar los argumentos, ¿sí? Los argumentos van a estar separados ya sea por una coma o por un punto y coma según me lo indique el mismo programa, ¿sí? El mismo programa nos va a decir si los argumentos, perdón, los tengo que separar con coma o los tengo que separar con un punto y coma. Si su computadora está configurada para una región latinoamericana, va a ser coma, ¿sí? Ahí no se preocupen por esa parte. Ya si tienen una configuración española, ¿sí? Si viajan a España y trabajan allá, pues entonces van a tener que acostumbrarse a usar puntos y comas para sus funciones, ¿sí? Pero aquí en nuestro ranchito es coma, ¿vale? Ahora, cuando nosotros trabajamos con una función, cuando ya abrimos esta con el paréntesis, nos va a indicar en un pequeño recuadrito abajo, un recuadro de ayuda, cómo son los argumentos que nos está solicitando, ¿sí? Esos pueden ser de tres formas. Por ejemplo, en la función suma me pide un número de forma obligatoria. Cuando nosotros nos observamos, perdón, dentro de la función que nos aparece el nombre del argumento sin ningún corchete, es porque este argumento es obligatorio, no puede faltar en la fórmula, porque de faltar la función, perdón, nos va a devolver un error. ¿Bien? Si el argumento que nos están solicitando está entre corchetes, como por ejemplo el número 2 en mi función de suma, ¿sí? Si está entre corchetes quiere decir que este argumento es opcional, ¿vale? En este caso, este argumento se pudiera omitir, ¿vale? Para ello tendríamos que ir ganando cierto criterio conforme vamos avanzando o conociendo las funciones, porque el usarlas o dejarlas de usar pues puede afectar el resultado final, ¿sí? Hay veces que nos da el mismo resultado si las uso o no las uso, entonces ahí da lo mismo si las uso o no las uso, ¿sí? Pero hay otras ocasiones en el que me va a dar un resultado si uso el argumento o me va a dar otro si lo dejo de usar. O sea, ahí es donde entra nuestro criterio. ¿Qué es lo que necesito? ¿Necesito el argumento o no lo necesito? ¿Vale? Después vamos a encontrarnos con algunas funciones que nos colocan puntos suspensivos, ¿sí? Después de algunos argumentos, y esto nos indica que nosotros podemos seguir agregando argumentos del mismo tipo, ¿sí? De forma indeterminada. En este caso la función suma me dice que por lo menos necesito un número o un rango de números para que funcione, ¿sabes? Coma, yo puedo seguir agregando otro argumento de número si lo necesito, o otro rango de números si lo necesito, coma, y puedo seguir agregando más. Yo puedo seguir agregando más números o más rangos de números si los necesito, ¿sale? ¿Cuántos? En el caso de la función suma, hasta 255 argumentos del mismo tipo, ¿sí? Va a depender la función, la cantidad de argumentos que soporte, ¿sale? Así es como se comportan las funciones. Ya cuando nosotros definimos todos los argumentos de nuestra función, entonces necesitamos cerrar el paréntesis, ¿sale? Entonces es nombre de función, paréntesis, argumentos y cierre de paréntesis. ¿Sí me explico? Hay funciones que no piden argumentos, que no necesitan argumentos, pero sí es importante que estas sí lleven su apertura y su cierre de paréntesis. Por ejemplo, la función hoy. La función hoy solo se escribe hoy, se abre paréntesis e inmediatamente lo cerramos. Esta función, por ejemplo, no nos va a pedir argumentos y va a funcionar así. Siempre nos va a devolver la fecha actual, la fecha de hoy, ¿vale? Después vamos a ver con más detalle. Entonces, esos son los elementos de las funciones, chicos. También fácil, ¿verdad? Bien, aquí viene lo que les comentaba sobre los argumentos obligatorios, opcionales e indeterminados, ¿sí? Ahora vámonos despacio con una pequeña práctica. Aquí vamos a usar las funciones suma, promedio, máximo, mínimo, contar y contará para poder solucionar lo de acá abajito. Aquí abajito se nos muestra una lista de, vamos a suponer que son alumnos, o que no son vendedores. Si antes se tenía como alumnos, esos son vendedores, ¿sí? Y nos está diciendo cuántas ventas hizo cada persona a lo largo del año, desde enero hasta diciembre. ¿Bien? Tenemos todos nuestros vendedores y todas las ventas que fueron haciendo a lo largo del año. Entonces, vamos a sacar los siguientes resultados, los siguientes datos. Necesitamos sacar los totales, aquí, cuánto fue lo que sacaron por mes cada uno de ellos. Después, cuánto fue el promedio de ventas que hicieron, de cantidades vendidas.
cuál fue la venta mayor, cuál fue el número de ventas mayor y cuál fue el número de ventas menor para cada uno de ellos. ¿Vale? Primero, aquí arribita nos pide saber cuántos vendedores tenemos aquí enlistados. ¿Vale? Y para eso les voy a presentar a la función contar y contará. ¿Vale? Cualquiera de esos dos podemos utilizar en este ejercicio. Les explico por qué. La función contar va a funcionar solo con números. La función contar cuenta la cantidad de celdas que contienen números. ¿Sí? Esta función nos va a pedir como argumentos seleccionar el rango de celdas donde queremos contar. ¿Sí? El rango de celdas con números. Entonces va a devolver solamente las celdas que contienen números. Mientras que la función contará va a devolver las celdas no vacías en un rango, aquellas que contengan datos, no importa si son o no son números. ¿Sí me explico? Si la celda no está vacía, va a devolver un resultado, no las va a contar. Si alguna de las celdas está vacía, entonces pues no las cuenta. Y ya, ¿vale? Aquí yo hacía como un tipo de comparación o un tipo de analogía a las funciones como si fueran, ¿qué les gusta? Pokémones, ¿no? Los Pokémones, pues, por aquellos que los conocen, ¿no? Son unos, que son animalitos, una especie de elemento ficticio ahí, que tienen una habilidad, no una habilidad específica. Igual las funciones son un elemento, ¿sí?, dentro de Excel que tienen una habilidad. ¿Vale? Entonces yo voy a mandar, por ejemplo, a traer a mi función contar, ¿sí? Voy a invocar o a convocar a contar para que me pueda ayudar a resolver un problema. ¿Vale? Hay unas funciones que sí son pues más complejas que otras, ¿sí? Igual que hay Pokémon más fuertes que otros, ¿no? También los podemos comparar pues con pequeños asistentes, ¿sí? Van a ser pequeños asistentes que nos van a estar ayudando en la elaboración de nuestras fórmulas, ¿sí? Porque cada pequeño asistente hace algo, uno tiene una tarea específica, ¿bien? Hay un asistente que me va a ayudar a sumar, hay un asistente que me va a ayudar a sacar promedios, hay un asistente que me va a ayudar a sacar el número máximo, el número menor, y así. Hay un montón de pequeños asistentes en Excel que les van a ayudar a hacer muchas cosas, ¿sale? Lo único que tienen que hacer ustedes es llamarlos y darles lo que necesitan para que ellos puedan trabajar, ¿sale? Eso es lo que se requiere en Excel para que ustedes puedan hacer sus fórmulas. Entonces empezamos con nuestro primer ejercicio. Vamos a sacar la cantidad de vendedores que tenemos aquí inscritos. Si queremos utilizar contar, necesitamos elegir un rango de celdas que contenga números, porque por ejemplo, contar no lo puedo utilizar con el rango de nombres, porque no son números, ¿sí? Ahí pudiera ser contará, ¿sí? Voy a utilizar primero contará, ¿vale? Nos colocamos aquí donde nos piden el resultado. Vamos aquí a la barra de fórmulas, signo de igual, recuerden que es lo primero. Y ahora vamos a convocar a nuestro Pokémon contará. Observen lo siguiente, conforme ustedes van escribiendo la función, les va apareciendo una lista con las funciones que coinciden con lo que ustedes van escribiendo, ¿vale? Si ustedes lo llegan a encontrar en su lista, por ejemplo, aquí está la que yo necesito. Si la llegan a encontrar, pueden dar doble clic sobre ella, o también, si ustedes están trabajando con el teclado y se están moviendo con él, se mueven hacia arriba y hacia abajo, encuentran su función, con el teclado pueden utilizar la tecla Tab o tabulador, la que tienen arriba del bloc mayo, ¿sí? Presionan Tab y entonces lo que hace Excel es terminar de escribir la función y abrir el paréntesis, ¿sí? Ojo, no presionamos Enter porque si ustedes presionan Enter, vean, yo aquí tengo contará, es esta, presionan Enter, explota Excel, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos terminando la función. Lo que entiende Excel es que ya estamos terminando la función y entonces eso nos va a dar un error porque nos quedamos a medias, ¿vale? Entonces lo que usamos es tabulador o doble clic con el ratón, ¿sí? También es válido. Aquí está lo que les decía, chicos. Este cuadrito que les aparece abajito es nuestra ayuda, es nuestras pistas como para poder utilizar esta función o la función que estamos trabajando, ¿sí? Se ven, ya nos da el nombre de la función y aquí dentro nos indica cuáles son los argumentos que vamos a ocupar. Observen que por lo menos nos pide un valor y después opcionalmente yo puedo seguir agregando valores, ¿vale? Pero por lo menos me pide un valor o un rango de valores, que para este caso pues vamos a utilizar todo el rango de los nombres,
Seleccionen desde el primero hasta el último. Entonces su función quedaría contar A, B38 hasta B54. ¿Todo bien? Si yo quisiera seguir contando otro rango de celdas, hago esto. Coloco una coma y luego selecciono otro rango de celdas. ¿Sí? O sea, por ejemplo, eso es acá, ¿no? Nada más como ejemplo, pero no lo voy a usar. Y así quedaría, ¿no? Y puedo seguir agregándole coma y a lo mejor nada más cuento una celda, luego coma, a lo mejor otra celda, y así sucesivamente si lo necesitara. En este ejemplo no lo necesito, solo requiero contar los nombres de los vendedores. ¿Vale? Cerramos paréntesis. ¿Sí? Y presionamos la tecla, ahora sí, la tecla Enter. Y ¡pum! Chacalaca. Entonces nos da 17. ¿Sí? Y es correcto. Esto lo pudimos hacer hecho también aquí nada más manualmente, ¿no? Contándolos. Son poquitos, ¿no? Pero si hubiese sido más, pues ahí sí es donde hubiese sido más práctica la función contará. Recuerden que también es válido seleccionar todos los datos. ¿Sí? En el caso de que no requieramos el dato aquí en algún lugar, lo pudimos haber seleccionado, así nada más. Y en la barra de estado, recuerden que aquí también tienen, pues, información sobre lo que tienen seleccionado. En este caso, tenemos un recuento de 17. ¿Vale? También se pudo haber hecho eso. ¿Hasta aquí vamos bien? Vamos a checar ahora cómo lo podemos sacar como contar. Si yo utilizo igual, me coloqué a un ladito de la que hicimos antes, ¿no? Hay un ladito. Igual, escribo contar, tabulador. Observen también lo siguiente, cuando yo selecciono una función, también a un ladito, antes de aceptarla, me aparece qué es lo que hace esa función. Vean, contar me dice que cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Eso es lo que hace la función. Si es la que necesito, entonces la tomo, le doy doble clic y entonces ya puedo empezar a trabajar con la función. Igual que la función de contará me pide por lo menos un rango de valores. ¿Pero qué rango creen que pueda yo utilizar acá? Pudiera utilizar el de cualquiera de los meses. ¿Sí? Me voy a apoyar, por ejemplo, en el de enero. ¿Sí? Y voy a seleccionar todos los valores que tengo en enero. ¿Sí? De todos mis vendedores. Así yo voy a saber pues cuántos vendedores tengo basándome en las ventas de enero. ¿Vale? ¿Ya tengo todo? Aquí, por ejemplo, otra observación. Si solo estoy usando una función y ya terminé de especificar los argumentos, puedo ya presionar un Enter para que se cierre solito el paréntesis. ¿Sí? Cuando solo estoy usando una función. Porque si yo estoy en una fórmula y estoy utilizando más de una función, entonces yo tengo que especificar cada uno de los cierres de los paréntesis en las funciones. ¿Me explico? Aquí, por ejemplo, no he cerrado el paréntesis, pero ya lo puedo terminar con un Enter. Solito el programa me va a cerrar el paréntesis después, ¿ya vieron? Solito se cerró el paréntesis. Y me dio el mismo número, ¿vale? Observen aquí, si yo vengo aquí al rango de enero, ¿sí? Y al primero, alguno de esos datos, por ejemplo, el de Damián, aquí en enero, borro este número, le doy suprimir, vean que en el resultado ya me cambia a 17, porque el rango que yo especifiqué contara, ¿sí? Ya no hay un número, entonces ya no está contando 17 números, está contando 16 números, ¿vale? Me regreso, control Z. Igual con el anterior, si en la fórmula anterior, donde contábamos los nombres, yo también borro alguno de ellos, borro también el de Damián, ¿sí? Observen que la cuenta también me da como resultado 16, porque ya está contando 16 celdas no vacías, ¿sí? Esa no la está contando porque está vacía, ¿sí me explico? Así funciona esta función. ¿Tienen alguna duda? Está bien fácil, ¿verdad? Todas fueran así como esa. Ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a sacar totales, promedios, el máximo y el mínimo. ¿Bien? Para sacar todos estos resultados. Un tip para las sumas, esto es bien fácil, bueno, les va a servir incluso para todas estas, pero la suma es mucho más fácil. Como la suma es una operación muy común, ¿sí? Hay una forma muy fácil de usarla. Podemos colocarnos aquí abajito, vean, puedo seleccionar todos los números que quiero sumar, todos ellos, y selecciono el rango de celdas vacías también donde quiero el resultado. ¿Ya lo tienen? Repito, selecciono todos los
las cantidades de ventas de todos mis meses, de todos mis vendedores, y también incluyo la fila donde quiero los totales. ¿Sale? ¿Ya estamos ahí? Ahora vean, en la ficha de inicio, ustedes tienen en el grupo edición, tienen este iconito que es un sigma o una sumatoria, ¿sí la ven? Ustedes solo tienen que dar un clic en ese botón. ¡Puc! Y listo. Vean, ya tienen todos los resultados. Si les salió así, esos numeritos, vean, así, esas almohadillas como acá y como acá, ¿sí? Exacto, es porque no alcanza a mostrarse el número en el ancho de celda. Lo resolvemos así. Pueden incluso seleccionar todos los rangos de todas las celdas, así. Arribita, observen, estoy seleccionando todas las columnas, ¿sí? Desde la C hasta la M. Me coloco en medio de una de las dos, puede ser aquí entre K y L. Ubico el apuntador para autoajustar columna y le doy doble clic. Y ya queda todo bien ajustadito. ¿Vale? Entonces eso fue lo que tuvimos que hacer nada más para sacar la suma. Incluso, vamos a hacer lo siguiente. Si yo solo selecciono la celda de los totales aquí, que es la que tengo vacía, y hago lo mismo, aquí arribita en el botoncito de suma, le doy un clic, también lo saca, ¿sí? Porque está identificando que pues, tengo valores arriba. Entonces lo que quiero sumar es todo lo que está arriba, ¿vale? En esos casos es fácil. Incluso se puede hacer de la siguiente manera. Control Z. Incluso pensemos que queremos tanto los totales de cada vendedor, bueno, de los totales de cada mes, perdón, y también los totales de cada vendedor de todo el año, ¿no? Aquí voy a poner otro total. ¿Sí? Voy a copiar este formatito que tengo acá, copiar formato, y le voy a pegar aquí. Entonces, imagínense que yo aquí también quiero los totales de cada uno de los vendedores, lo que hizo cada uno de los vendedores en todo el año, ¿sí? Aquí sí, por ejemplo, selecciono todos los valores de ventas, incluyo los totales del año por cada vendedor e incluyo los totales también de cada mes, ¿vale? Y ahí estamos. Observen que seleccioné todos los números y seleccioné la fila vacía y la columna vacía. Me vuelvo ahí al botoncito de suma, le doy un clic y también obtengo las sumas tanto en horizontal como en vertical. ¿Sí? Y observen qué pasó. Nos vamos aquí a al primer resultado de suma, por ejemplo. ¿Sí? Me vengo aquí a la barra de fórmulas. Lo que hizo fue usar solito automáticamente la función suma y seleccionó el rango desde C38 hasta N38, que son estos de acá. Porque yo quería en este caso sumar todo lo que hizo el primer vendedor en todo el año. ¿Vale? Y observemos lo que hizo acá abajito, en esta fórmula de los totales del mes de enero. Checamos aquí en la fórmula, vemos que también me hizo la función suma, pero esta vez seleccionó desde C38 hasta C54, que son pues todas las ventas del mes de enero, desde acá hasta acá abajito. ¿Ya vieron qué facilito es esto? También se pudo hacer más fácil, chicos. Vean, lo voy a borrar eso de acá. Y así mantengo la selección. Si ustedes observan, cuando ustedes se acercaron acá o se acercan aquí al botoncito de suma, observen que entre paréntesis también les aparece una abreviación o una combinación de teclas, que en este caso es control igual, ¿vale? Pero para sacar el igual tienen que hacer una combinación de teclas también, ¿no? Tienen que utilizar Shift 0. Entonces, en teoría, nuestra combinación sería Control Shift 0. Voy a colocar acá Control Shift 0 y no pasa nada, ¿ya vieron? ¿Cómo era aquí? No era Control, ¿verdad? Es Alt, perdón. Alt. Estoy quedando ciego. Entonces es Alt Shift 0. Ahí está, Alt Shift 0 y pum, chacalaca. Ahí tienen ya la combinación de teclas para autosuma o sumar automáticamente. ¿Sale? ¿Todo bien? Y hacer lo mismito que dar clic en el botoncito de acá. Eso nos resuelve la suma, chicos. Ahora vamos a ver cómo resolvemos el promedio. Para el promedio, sí le vamos a batallar un poquitito. Voy a sacar el primer promedio aquí, en la primera celda de acá abajito donde me lo piden, esa de acá, para sacar el primer promedio de todo enero, ¿vale? Me coloco en esa celda, voy a dirigirme nuevamente a inicio,
Me voy a dirigir nuevamente aquí donde está el botoncito de suma, pero no le voy a dar clic en el icono. Me voy a dirigir a la flecha para que me enliste todas las funciones que también puedo trabajar. Vean, aquí también está promedio. Está también la de contar números, que es la de contar. Está la de max y está la de min. ¿Ya vieron? Voy a usar promedio. Le doy un clic. Esto me va a ayudar un poco porque ya me va a ayudar a escribir la función y me va a ayudar a seleccionar un rango de celdas que cree que es lo que quiero promediar. Pero aquí le falló nada más una celdita. No quiero promediar hasta acá porque me va a promediar hasta los totales. Quiero promediar hasta acá donde está el último de mis vendedores. Entonces nada más me puedo acercar aquí donde tengo mi referencia, ya sea que me acerque aquí nada más que es difícil, es un poco difícil, tienen que tener buen pulso. Ahí está, ¿ya vieron? Si les aparece ese apuntadorcito que es como una diagonal con flechas, le dan un clic sostenido y lo arrastran uno hacia arriba para que entonces su referencia se, se dimensione, se redimensione, ¿sale? Para que entonces no se incluya hasta acá abajito, solo nos incluya hasta C54. También es válido, si a lo mejor no tenemos buen pulso, también es válido venir aquí a la referencia, borrar el 55 que tenía antes y ponerle el 4, ¿no? Borramos el 5 y le ponemos el 4. También eso es válido. ¿Sí? O también es válido lo siguiente, como está seleccionado así, cuando recién lo hacemos, cuando recién lo aplicamos, está así la selección hecha, también podemos volver a seleccionar. Le vengo hasta acá arribita, doy un clic acá y arrastro hacia acá abajito, hasta donde lo quiero. Y se vuelve a aplicar, me faltó uno, se vuelve a aplicar entonces mi referencia. ¿Me estoy explicando? ¿Vale? Le doy un enter y ya tengo el primer resultado. Ya nada más lo que tengo que hacer es rellenarlo a la derecha. Lo tomo de acá, en las opciones de autorrelleno, y relleno para la derecha. ¿Sí? Y así vamos a hacer los siguientes, chicos. Ya vieron que no ocupan una ingeniería para eso. Se colocan aquí abajito, aquí nos piden el mayor. Para el mayor usamos la función max para sacar siempre el número mayor de un rango de números, un rango de celdas con números, ¿vale? Hago algo similar a lo que hice con promedio. Me coloco donde quiero el resultado, me dirijo aquí arribita, en mi ficha de inicio me vengo aquí donde está el botón de la suma, pero le doy un clic en la flecha, no en el botón de la suma. Y ahora escojo la función max. Le doy ahí en max, ya me ayuda más o menos a crearla. Lo que voy a hacer nada más es cambiarle la referencia. Quiero ahora desde acá, desde enero, hasta acá, donde está mi último vendedor, hasta 54, C54, ¿vale? Entonces ya modifiqué la referencia y entonces ya la puedo aceptar. ¿Todo bien hasta acá? Aceptamos y listo. Si observan, aquí no nos estamos metiendo en problemas con tipos de referencias. Aquí todas las referencias son relativas. ¿Vale? Después rellené para la derecha y ya me resolvió todos los demás. Fue sacando siempre los números mayores de ventas. Y pues la mayoría coinciden que pues, todos vendieron hasta 11. Yo creo que se pusieron de acuerdo, no quisieron vender más. Ahora para la menor, me coloco aquí donde necesito el valor o el resultado. Me ubico acá arribita. Busco el botoncito de suma, pero no le doy clic en la suma, sino en la flecha. Y para sacar el mínimo, pues utilizo la función min. Le doy un clic, y aquí me ayudó a escribirla, ya nada más modifico, ¿sí? Modifico la referencia donde quiero sumar, que va a ser desde el primer valor en enero hasta, o sea, de mi primer vendedor, hasta el último valor de mi último vendedor, hasta C54. ¿Vale? Y listo. Damos un enter y tenemos que, pues la venta mínima fue de 1. Relleno todo eso hacia la derecha y ya tengo las ventas mínimas de todos los demás. Y quiero tener también el máximo, el promedio máximo y mínimo de todos los totales. Selecciono estos tres que me faltaron acá y relleno para la derecha para que también obtenga lo mismo para los demás. ¿Bien? Y entonces también ya obtengo cuánto fue el promedio de ventas por año, pues fue de 73.8. ¿Cuánto fue cuánto fue la suma más alta de ventas que tuve en el año? Pues fue de 97. Y la suma de ventas que tuve al año, la mínima, perdón, fue de 56. ¿Sí?
Se la obtuvo, por ejemplo, 56 acá. Tuvo este señor de acá. Mateo Sánchez Rolando. Rolando fue el que vendió menos en todo el año, 56. Habría que ahí hablar con él, ¿no? Y 97, por ejemplo, 97, vemos aquí quién tiene 97. ¿Acá? La señora Itzel Loruama fue la que vendió más en todo el año. ¿Bien? Chicos, hasta aquí vamos bien. Ya vieron que para usar funciones no ocupan tanta ingeniería. No la ocupan en realidad. Chicos, las funciones fueron hechas para facilitarnos la vida. ¿Sí? Entonces, es obvio que van a ser fáciles de usar. ¿Sí? Va a ser mucho más fácil que pues, hacerlos nosotros manualmente con el uso de, sí, o sea, sin usar funciones. ¿Sí? Sería mucho más complicado hacerlo manualmente. ¿Sí? Ahora, ¿cuál no le voy a tantito dejar de grabar para apoyarlo?